Buenas tardes, compañeros y tutores. Mi nombre es Sandra Rocha, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este caso vengo a exponer la estructura de la membrana celular, sus partes y funciones. La membrana celular se compone de una doble capa de fosfolípidos. Un 50% de la membrana es de composición lipídica, un 40% es proteica y un 10% están constituidas por glicolípidos y glicoproteínas, que se distribuyen en cada lado de la membrana generando una diferencia de capa iónica o potencial de membrana. La característica principal de la membrana celular es su permeabilidad. Esto quiere decir que ella permite o rechaza el ingreso de algunas moléculas al interior de la célula. La membrana celular separa la célula del medio que la rodea y regula la entrada y salida de sustancias. En la membrana celular encontramos fosfolípidos que tienen propiedades anfipáticas. Esto quiere decir que la parte interna y externa de la membrana son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son compatibles con el agua y con la parte hidrofóbica, que es la capa interna que vemos pues de la capa lipídica, de la bicapa lipídica. Esta es la parte que no le gusta el agua, por así decirlo. Aparte de esto, la membrana también tiene las proteínas, que son las que nos sirven para la señalización celular, que son las encargadas de ayudar al transporte de membrana, que generalmente son transportes de activos. Entonces podemos decir que los lípidos en la membrana celular son una parte principal de la composición de la membrana plasmática, y su porcentaje influye en la interacción con la matriz extracelular y con las otras moléculas, permitiendo la fluidez de la membrana. Un ejemplo es el incremento de la temperatura. Entre más ácidos grasos y saturados se presenten o de cadena corta, se aumenta la fluidez, mientras que cuando hay más contenido de colesterol y esteroles se disminuye la fluidez de la membrana. En las proteínas la proporción es variable. Podemos encontrar las periféricas o extrínsecas y las transmembranas o intrínsecas, ¿sí?, que su función principal es ayudar a la señalización celular. Y las proteínas transmembranas o intrínsecas, que atraviesan la membrana lipídica, generalmente permiten por medio del transporte celular el paso de sustancias. Listo, ya encontraríamos entonces los diferentes tipos de transporte de sustancias de la célula. Los tipos de transporte de membrana. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay canales de moléculas, canales iónicas, bombas iónicas, o en las enzimas de membrana, los canales de moléculas. Estos transportes de moléculas transportan moléculas pequeñas o de carga electrónica neutra. Los canales iónicos son proteínas que son transmembrana y que permiten el flujo selectivo de iones, como lo son potasio, sodio, cloro y protones, a favor del gradiente electroquímico. Ahora, las bombas iónicas son las que permiten el flujo de iones en contra del gradiente electroquímico, y las enzimas de membrana son proteínas que se encuentran en las membranas para activar ciertas reacciones químicas. Vamos a explicar los transportes de membrana. Tenemos dos grupos, el mecanismo de transporte activo y el mecanismo de transporte pasivo. La diferencia entre los dos es que el activo necesita ATP, es decir, energía, y el pasivo no necesita. Ok, entonces vamos a enumerar las funciones de la célula desde la primera a la última. La primera es delimitar, encargada de definir y proteger a la célula. Administración, regulan la selección de las sustancias deseadas en la célula y niega el ingreso a sustancias no deseadas. Preservación, permite y mantiene el pH nivelado. Mantiene la concentración de agua en el citoplasma a través de intercambios de fluidos. Comunicación, reacciona a estímulos del exterior y también transmite información al interior de la célula. También pone en marcha la división celular, el movimiento celular y la segregación de sustancias bioquímicas. Transporte pasivo, como lo mencionaba anteriormente, es un proceso que no requiere energía a favor del gradiente electroquímico. Es decir, desde el medio donde hay mayor concentración de la sustancia o carga eléctrica hacia el medio con menor concentración de la sustancia o carga eléctrica, que incluye tres procesos. El primero, ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. ¿Qué es la ósmosis? Explica el paso de las moléculas de agua desde la región con mayor concentración de agua hacia la región con menor concentración. Difusión simple. Mediante este mecanismo se permite el paso directo de gases y moléculas apolares como el oxígeno y el dióxido de carbono, y moléculas débilmente polares como la glicerina y moléculas liposolubles. Difusión facilitada. Permite el paso de moléculas polares, iones de pequeña masa molecular. Esta, al asociarse con una proteína de membrana, sufren cambios en su configuración e impulsan el paso de las moléculas. Mecanismo de transporte activo. Este transporte ocurre en contra del gradiente electroquímico y requiere aporte de energía por medio del ATP. Bomba iónica. Permite el paso de iones, dando lugar a un gradiente iónico. Contraste. Permite el paso acoplado de dos sustancias. Endocitosis. Permite entrada de sustancias a la célula por medio de la alteración de la estructura de membrana, bien sea formando invaginaciones o prolongaciones de las mismas. Encontramos tres tipos: fagocitosis, para partículas sólidas y grandes; pinocitosis, para gotas de fluido extracelular y mediadas por receptor; exocitosis. Este mecanismo permite expulsar moléculas del interior de la célula. Para esto se forman vesículas
que se fusionan con la membrana plasmática para liberar su contenido al espacio extracelular. Listo, muchas gracias.